¿Sí tuvieron la oportunidad de escuchar ayer el programa, ingenieros? ¿Sí pudieron? ¿Tuvieron chance? Sí les comenté, ¿verdad? Que hay un programa que estoy realizando de radio y pues bueno, espero que tengan chancecita los invito a que lo escuchen. Ojalá y nos hagan el favor de escuchar y dar sus comentarios, ¿no? Al respecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo último que estábamos viendo, les platicaba el día, antes de comenzar la grabación. Entonces, estuvimos viendo un tema que se relaciona con los sistemas de ecuaciones. Vimos lo de, en este caso, un sistema de m ecuaciones con n variables, ¿no? Entonces, de ahí fue nuestro, como quien dice, nuestro punto de partida para construir un arreglo de números que, al final de cuentas, de una u otra manera, ese sistema de ecuaciones lo vamos a convertir en una matriz. Y de ahí la matriz, como les platicaba su definición, se refiere a un arreglo rectangular de números. Entonces, pues vamos a empezar a incursionar en ese tema, porque sí es bastante interesante, bastante, sobre todo, información. Y también debemos recordar que nos quedamos en un número de soluciones, el número de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Donde vimos que hay un sistema donde se intersectan esas dos ecuaciones, ¿verdad? Esas dos rectas. En este caso, pues nos dice que tiene solamente una, ¿qué? Exactamente una solución. Y a eso se llama sistema consistente. También vimos que el sistema tiene una infinidad de soluciones cuando las dos rectas se encuentran una encima de otra. ¿Ok? Entonces, y eso también nos indica que es un sistema, en este caso, consistente. Pero, ahora cuando tenemos la representación geométrica de esas dos rectas en donde son paralelas, o simplemente no se intersectan en ningún punto, entonces se le conoce a ese sistema que no tiene solución, y a ese sistema se le llama inconsistente. Eso fue lo que vimos en la sesión pasada, y bueno, hasta ahí quedó. Incluso hicimos ejemplos haciendo su representación geométrica aquí en el pizarrón, ¿no? Y ahora pues vamos a continuar. También vimos lo de las soluciones paramétricas, recuerden que eso también es importante, y bueno, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Prácticamente eso fue todo lo que llegamos a ver, pero ahora vamos a conocer algo que también es importante dentro de los sistemas de ecuaciones, ya específicamente ya de una matriz, como les comentaba, donde una matriz es un arreglo rectangular de números, y vamos a comenzar con ello, ¿no? Entonces aquí vamos ya a incursionar donde dice matrices. Matrices. ¿Sí se alcanza a distinguir el color, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces aquí voy a escribir una pequeña definición, como definición de una matriz, y en este caso dice que es un arreglo, ¿sí? Es un arreglo rectangular, espero que me alcance, sí, se alcanzó, un arreglo rectangular, en este caso, de números, un arreglo rectangular de números que consiste, aquí ya vamos a empezar a utilizar nuevamente las letras creo que es este, en M renglones, que ya vamos a empezar a incursionar en esto, en M renglones, y en este caso N columnas. Entonces, lo que vimos en las clases anteriores nos van a servir como preámbulo, o sea, como que vimos un previo, por decirlo de esa manera, a lo que ya se refiere lo que es una matriz. Entonces, estamos hablando que es un arreglo rectangular, imagínense un arreglo en su pensamiento. Ahí tienen que echar a volar la imaginación y el pensamiento matemático. Al final de cuentas, todas las matemáticas les permiten a ustedes ir generando un razonamiento matemático. Entonces empiezan a utilizar eso, y entonces imagínense un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Si les digo, imagínense a una chica así o a un chico así como les gusta, inmediatamente se acuerdan, ¿no? Bueno, igual ahora en las matrices, acuérdense de un arreglo rectangular de números que consiste de n columnas y que consiste de, aquí me comí una letra, de m renglones, y aquí me estoy llevando algo, en este caso, n renglones, no les digo, n renglones, y posteriormente n columnas, ¿ok? N
n columnas, n columnas. Entonces, si hablamos de un arreglo rectangular, entonces tendríamos que hablar de un arreglo. Aquí tenemos un pequeño rectángulo, así lo voy a indicar, tal como aparece ahí, así como lo indica, en donde dice que tiene n renglones. Entonces, este es un renglón, este es otro renglón, y ese es otro renglón. ¿Sabes? Y luego dice que tiene n columnas. Entonces, voy a poner nada más estas, pero en realidad es todavía algo mayor, ¿no? Incluso aquí podemos hacer, bueno, aquí voy a poner esto, y voy a poner puntos suspensivos. ¿Y se alcanzan a ver estos 3 puntos, ingenieros? Bueno, vamos a dejarlo así como está. Así como está. Y ahorita hablamos ya específicamente. Entonces, es un arreglo rectangular que consiste de n renglones y en este caso n columnas. Voy a ponerlo así. Pero como me está diciendo que es un arreglo rectangular, entonces voy a empezar a borrar. Déjenme utilizar el otro borrador. Más que está un poquito más fácil de utilizar, para que me quede algo así. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Pues generar un arreglo rectangular, y ese arreglo rectangular lo voy a escribir entre corchetes, y esos corchetes, que los voy a marcar de color un poquito más intenso, son estos. Entonces, ese es el arreglo rectangular que hice hace un momento, y como pueden observar, cada uno de los renglones le voy a poner aquí R1, R2, R3, por mencionar. Y luego vienen, son los renglones, y luego viene C subíndice 1, C subíndice 2 y C subíndice 3. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. De tal manera que si yo empiezo ahora también igual a borrar, entonces me va a quedar que cada renglón y cada columna de una u otra manera se van a intersectar, vamos a llamarlo de esa manera, o se van a cruzar en el camino de cada uno de ellos. Por ejemplo, el renglón número 1, en este caso, cruza o toca o se intersecta con la columna 1, con la columna 2 y con la columna 3, que incluso aquí esto lo puedo todavía borrar, ¿sí? Lo puedo dejar así, también esto, y también aquí esto puedo borrarlo, de tal manera que si se observan, tengo mi rectángulo, que ya lo recorté, y ahora identifiqué que hay 3 renglones. Bueno, yo dibujé 3, puedo dibujar n, en este caso son 3 renglones y 3 columnas. Y resulta que en cada intersección, lo voy a marcar de color azul, entonces voy a escribir aquí un cuadrito, ¿sí? Ese cuadrito, de una u otra manera, es un número. Ese número, al final de cuentas, como lo indica aquí el enunciado, es un arreglo rectangular que consiste de n números, y cada cuadrito es un número, ¿sí? Cada cuadrito es un número. Puede ser positivo, negativo, puede ser raíz, puede ser una fracción, puede ser decimal. Entonces, es un arreglo rectangular de números, en donde cada renglón, de una u otra manera, va a coincidir con una determinada columna. Aquí entonces tendría que agregar, para este caso, que consiste de ¿qué? Voy a ponerlo aquí entre paréntesis, de 3 renglones, y en este caso aquí, de 3 columnas. Ese sería nuestro sistema. Un sistema, como lo vimos en el caso de la clase anterior, un sistema de m por n. En este caso, ¿por qué m? Porque son primero los renglones por 3 columnas. Esa es la manera de indicar un sistema cuadrado. O sea, es una matriz, la cual es un arreglo rectangular de números, en el cual consiste de 3 renglones y 3 columnas. ¿Ok? Entonces, normalmente vamos a encontrar sistemas los cuales tienen esta característica muy, muy particular, esta que tenemos aquí. En este caso, 3 por 3, aquí son cuadrados, porque prácticamente forman un cuadrado, por llamarlo perfecto, vamos a decirlo así. Pero hay sistemas en los cuales pueden tener de 3 por 2, o sea, 3 renglones y 2 columnas, o viceversa, 2 columnas por 3, perdón, 2 renglones, 3 columnas, 3 renglones, 2 columnas, que también puede llegar a suceder ese tipo de, en este caso, casos.
¿Sale? Pero si esto ya lo arreglamos de acuerdo a la definición, porque bueno, aquí de una otra manera me estoy saltando la definición como tal, y la definición, pues bueno, ya nos habla de que cada cuadrito, ¿sí? Cada cuadrito, pues representa un número. Pero también debo indicar que esta matriz, las matrices normalmente se representan con las letras mayúsculas, A, B, C, Z, X, letras mayúsculas, normalmente. Entonces, si yo voy a hablar que tengo una matriz A, entonces la voy a representar a través de corchetes y en medio voy a escribir la letra A, ¿ok? Así como lo estoy indicando en este momento. Entonces esto me representa a una matriz que se llama matriz A. Y esa matriz A está representada, ¿sí? Aquí lo voy a escribir en la parte de abajo, esa matriz A está representada por un arreglo rectangular de números, que puede ser de 3 por 3, de 2 por 2, normalmente son sistemas cuadrados, pero no siempre, como sucedió aquí en el caso que les comenté. Si hablamos de un sistema de 2 por 2, entonces me quedaría esa matriz, va a estar constituida de cada elemento que forma parte de esa matriz, tiene, en este caso, se escribe con las letras minúsculas. Si estoy hablando que es una matriz A, así es su manera de representarlo, únicamente la matriz de manera general, pero ya en manera particular, entonces si es una matriz, vamos a indicar que sea de dos renglones por 2 columnas, en este caso de M por N, entonces yo la voy a representar como A11. ¿Sí? Entonces voy a indicar que este numerito, aquí lo voy a representar primero. ¿Sí se alcanza a ver el 11, ingenieros? O si no, déjenme lo escribo más grande. Entonces, cuando yo hable de un número, en este caso A, y tenga 1, 1, esto va a ser igual entonces también a tener esa misma matriz A, pero ahora va a ser, en este caso, M y N. O sea que M va a ser este y N, bueno, aquí voy a brincar, corresponde a N, ¿ok? ¿Sí? Incluso déjenme escribirlo con otro color. Entonces, la letra M corresponde al número D, como le indicamos aquí, D, son renglones, perdón. En este caso, M. Vamos a ponerlo aquí, aquí. ¿Vale? Entonces tenemos la cantidad de renglones y luego las columnas. Entonces el primer número nos va a indicar, en este caso, que corresponde a un renglón, y el siguiente nos respecta a una columna igual aquí, renglón y luego columna. ¿Sale? Así es como vamos a representar, en este caso, el elemento que forma parte de esa matriz. Pero como esa matriz es un sistema pequeñito de 2 ecuaciones, de 2 renglones y 2 columnas, entonces voy a indicarlo así. En este caso, A11, ¿sí? Entonces viene siendo el elemento A del primer renglón, primera columna. En este caso sería este, ¿no? Aquí, vamos a hacerlo así. Entonces, este elemento que estoy marcando en el círculo corresponde al primer renglón y a la primera columna. Por eso se le llama elemento A1111. Continuando, en este caso, con el siguiente elemento, seguimos en el mismo renglón. Ahora, este elemento viene siendo parte del primer renglón, pero ahora continúa o intersecta con la siguiente columna. Entonces, el elemento es A12, porque es primer renglón, segunda columna. ¿Preguntas hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario, por favor? Bueno, vamos a hacer uno de 3 por 3. Así. ¿Preguntas, ingenieros, por favor? ¿Escuchó? Todo bien, profe. Ok, continuamos. Entonces, el primer renglón continúa, ¿no? Ya tenemos este elemento, tenemos este otro y este. Entonces, ahora el primer renglón, ¿sí? ¿Coincide con quién? Con la columna 3. Entonces va a ser el elemento A13. Incluso si quieren, o más bien creo yo, lo voy a borrar, ¿les parece? Aquí voy a borrar esto. Los elementos que ya obtuvimos los voy a escribir aquí, para que vayan observando. Creo que sería más didáctico. Entonces me queda que es el elemento A11. Luego, en este caso, primer renglón, primera columna. Primer renglón, segunda columna. Continuando, primer renglón, tercera columna, A13. ¿Correcto, ingenieros? Ahí está. Ahora continuamos con el renglón número 2. Entonces el renglón 2 ahora pues va a cambiar todo esto. Entonces voy a borrar esto que tengo aquí.
y que tengo ahí, entonces me va a quedar que es A. ¿A qué? ¿A qué, ingenieros? Estamos en el renglón 2. 2, 1. 2, 1. Exactamente, A21. ¿Por qué? Porque es el segundo renglón, primera columna. Continuamos con el siguiente elemento. ¿Cómo se va a llamar este elemento? A sub B dice ¿qué? 2, 2. En este caso, 2, 2, porque es segundo renglón, segunda columna, ¿no? ¿Okay? Y luego continuamos con el siguiente elemento, en este caso es el renglón 2, con la columna, en este caso 3, entonces es el elemento A, ¿qué? 2, 3. A2, 3, correcto. ¿Vale? Continuamos con el tercer renglón. Voy a borrar esto. ¿Y esto cómo nos queda, ingenieros, si son tan amables? Es A, ¿qué? 3, 1. A3, 1, ¿por qué? Porque es tercer renglón, primera columna. ¿Continuamos? A3, 2. En este caso, A3, 2, ¿por qué? Porque es tercer renglón, segunda columna. Y el último elemento, ¿A qué? 3, 3. Exactamente, A3, 3. ¿Okay? Entonces, de esa manera, estamos construyendo la matriz A, aunque bueno, yo lo representé de este lado, pero prácticamente la matriz A viene siendo esta. ¿Sí? Su representación como tal, a un principio, lo puedo indicar de esta manera. Pero ya indicando lo que yo quiero una matriz de 3×3, automáticamente ustedes con ese razonamiento matemático, con esa imaginación que tenemos como parte que somos ingenieros, entonces cuando me digan, es una matriz A de 3×3, ¿por qué 3×3? Porque son 3 renglones, 3 columnas, inmediatamente tengo que pensar en algo parecido a esto. ¿Ok? Entonces aquí ya construí mi matriz A, la cual está constituida de un arreglo de números. Ahorita son puras constantes. Pero ya en su momento, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Comentarios, por favor? Está quedando claro, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a poner A11, A12, A13, luego viene A21, A22, luego A23, A31, A32 y A33. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ahora a cada uno de esos elementos, a eso se le llaman elementos que forman parte de la matriz A, yo le voy a dar un número, porque es un arreglo rectangular de números, que lo puedo representar a través de una letra mayúscula, y posteriormente lo puedo representar a través de sus elementos, de los cuales está constituido esa matriz. Ahora voy a escribir los números que voy a introducir en esa matriz. Entonces, por favor, denme algún número, raíz, fracción, lo que ustedes quieran. A ver, ingenieros, su participation. Raíz de 3. ¿Raíz de qué? De 3. Raíz de 3, ok. Entonces, ya su participación la dejamos ahí, ingeniero. Raíz de 3. ¿Alguien más? ¿Otro número? Que me diga en la posición A33, A30, A13. A ver, díganme otro número. A ver. A22, 73. A22, 73, correcto. Luego, continuamos. A33, Ajá, 55. 55, ok. Luego, otra posición. A13, 25. Eso, 25. Ok, continuamos. ¿Alguien más? ¿Otra posición? A1, 2, raíz de 9. Raíz de 9. En este, ok. Continuamos. A12, 7. 7, ok. Continuamos. Falta la posición 3-1, A3-2 y A2-3. A23, 21. 21. Continuamos. A32, un medio. Un medio, ok. ¿Qué más? A31. ¿Sí? A31. Un octavo. Un octavo. Un octavo, correcto. Incluso lo pueden poner en decimales también, ¿eh? ¿Sí? Bueno, entonces con lo que me acaban ustedes de proporcionar, puedo construir esta matriz.
de tal manera que la voy a escribir de este lado. Entonces me queda en la posición A, para no borrar esto, ¿no? En la posición 11, A11, o sea, primer renglón, primera columna, me queda la raíz de 3. Continuando en la posición, en este caso, primer renglón, segunda columna, me queda el número 7. En la posición 1, 3, primer renglón, tercera columna, me queda el número 25. En la posición 2, 1, o renglón 2, columna 1, raíz de 9. Luego, en la posición 2, 2, segundo renglón, segunda columna, el número 73. En el renglón número 2, columna número 3, el número 21. En el renglón 3, columna 1, 1 octavo. En el renglón 3, columna 2, 1 medio. En el renglón 3, columna 3, el número 55. Entonces, lo que acabo de hacer es construir la matriz A de acuerdo a sus elementos. Entonces, esa matriz que escribí en la parte superior, también la puedo escribir aquí. Entonces, la matriz A está constituida de todos estos elementos y por consecuencia es igual a cada una de estas, ¿no? Incluso aquí déjenme, voy a borrar un poquito esto, nada más para acomodarlos y poner aquí R1, R2 y R3. Que a final de cuentas viene siendo esto. A ver si me cabe A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, y no, perdón, aquí ya me estoy comiendo un número, A2 y A33. Ok, así está. Ok. Entonces prácticamente ya tenemos nuestro arreglo, nuestra matriz A, la cual está constituida por sus elementos, y cada elemento tiene un valor numérico. Entonces, es un arreglo rectangular de números, aquí está, la cual consiste de n renglones, 3 renglones, y de n columnas, en este caso 3 columnas. Vale. ¿Preguntas, ingenieros? ¿Comentarios al respecto? Porque ahorita viene el examen rápido. Viene que no es rápida. ¿Ya preparados para la que no es rápida? Tiri, tiri. Tiri, 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 tiri. ¿No? ¿No quieren que no es rápida? Un taquito o una enchiladita de algo, no sé. ¿No? No, profe, ni lenta ni rápida. Está bien, está bien. No, pero por favor, tomen en cuenta la información. Sí es importante esto, ¿no? Porque de aquí en adelante todo esto, pues bueno, les va a ser de mucha utilidad en otras áreas, ¿no? Otras carreras. Sí, otras materias, perdón. Entonces, si gustan, tomen captura de pantalla, o si me permiten, déjenme, le tomo una imagen para que esta información la tengan ahí en su portafolio, ¿no? En su portafolio de evidencias. Ya tengo muchos mensajes que no he contestado. Pero bueno, ya al ratito los contestaré. Ahorita vamos a jugar un juego conmigo que se llama así. En este caso es álgebra. En este caso, lineal. Sale, pues ahí va. Listo, ya les compartí la imagen. Igual hagan su captura de pantalla. Por favor, indíquenme si se ve bien la presentación, ingenieros. Bueno, la imagen que tomé. Por favor. Profe, Sí, adelante. ese entonces va a ser un arreglo de 3×3, ¿verdad? En este caso, sí. Ahorita hacemos un arreglo más pequeño o podemos hacer uno más grande también. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, profe. No, al contrario, gracias por preguntar. ¿Quién más dijo yo? Qué rico. Tomar tecito o café es muy rico.
Sale pues. Next. Entonces ya podemos pasar a la borra session, a la cleaning o a limpiar el pizarrón. ¿Listo, ingenieros? Sí, profe. Es un hecho, tengo un montón de mensajes. ¿Tienes un mensaje? ¿Tienes un mensaje? Bueno, ya en su momento los responderemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a borrar. Entonces, recordando que estamos en el tema de matrices, que es un arreglo rectangular de números, el cual consiste en m renglones y m renglones y n columnas, ¿no? Así como lo hacen en los aviones, ¿no? Los accesos, las puertas, ¿no? Así. Bueno, más o menos, ¿no? Que ese profe está bien zafado, ¿verdad? Bueno. Ay, disculpen ustedes, ¿eh? Pues. Entonces, ahorita sí hicimos la representación de un arreglo rectangular de 3 renglones y 3 columnas. Entonces, si esto lo hacemos para un sistema, vamos a ver si nos permite el marcador de color rojo. Entonces voy a hablar de una matriz que se llama la matriz B. Esa matriz B está constituida de 2 renglones y 2 columnas. Entonces, cuando les diga 2 por 2, automáticamente empiezan a usar su razonamiento matemático. Empiezan a transformar un sistema rectangular de 2 por 2. Y eso, si ustedes multiplican 2 renglones por 2 columnas, ¿a qué es igual? ¿Qué resultado les da el 2 por 2? Matemáticamente, ¿no? El álgebra elemental. ¿A qué es igual? A un 4. A 4. Entonces, ese número 4 nos está indicando la cantidad de elementos que tiene ese arreglo rectangular de números, que es una matriz. Entonces, cuando yo les diga, en este caso, el arreglo rectangular llamado B es de 2 renglones y 2 columnas. En ese momento, ustedes van a hacer la indicación, porque de hecho es una multiplicación de 2 renglones por 2 columnas, y esto es igual a 4. Por lo tanto, voy a tener 4 elementos. En este caso, este marcador está muy agotado. Vamos a usar los que ya, con los que hemos usado, ¿no? Los que estamos utilizando, que tienen un tanto la tinta más marcada, más fuerte. Entonces, tengo un sistema que es una matriz A, la cual tiene 2 renglones y 2 columnas. Entonces, 2 renglones, 2 columnas. Entonces, esto, a final de cuentas, corresponde a los elementos B11, B12, B21 y B22. ¿Correcto, ingenieros? Y a final de cuentas está constituida de ¿cuántos elementos? 4. ¿Sí? Y aquí le podemos dar nosotros la cantidad de números, 0.5, raíz de 2, un cuarto. Sí, permítame, ahorita reviso los mensajes. Y aquí podemos tener, no sé, un valor muy grande de 100. ¿Ok? Entonces, ahí está mi arreglo rectangular de números de un sistema de 2 renglones y 2 columnas. En el caso anterior era un sistema de 3x3, por lo tanto eran 9 en este caso, ¿ok? Los 9 elementos. Es que no era un mensaje, era yo levantando la mano. Es que tengo una duda, nada más, o sea, no sé si ya lo había explicado y me perdí o no sé, pero, o sea, cuando se va a tratar de una matriz B, o sea, es cuando se trata de una de 2x2, o eso ya o es que eso no lo entendí, porque se ve que la de A era 3x3. Ok. Bueno, en este caso, yo tomé ese ejemplo, ¿eh? No necesariamente va a ser siempre así, sino que aquí tenemos que tener un tanto la cuestión de nuestro pensamiento, no dejarlo nada más que la matriz siempre va a ser así. Puede tomar cualquier otra cantidad de arreglo de números, no necesariamente la matriz A siempre va a ser de 3x3, ni la matriz B va a ser de 2x2, ¿no? En un momento puedo decir que la matriz A es de 1x1, ¿no? Así en este caso, ¿no? Me imagino que por ahí va tu pregunta, ¿verdad? Ajá, sí, yo pensé que ya porque era A siempre iba a ser 3x3. No, en este caso no. Se puede, yo simplemente usé esa letra para indicar ese ejemplo. Y en el caso de B, pues bueno, en este caso es una matriz más pequeñita de 4 elementos, pero en realidad son 2 renglones y 2 columnas. Pero no necesariamente, ¿no? No. Por ejemplo, ahorita vamos a tener otra matriz que es una matriz más grande, que esa sí tiene que ver con n renglones y m columnas, ¿no? Pero bueno, como manera de introducción les voy dando estos ejemplos, ¿no? También tenemos otra matriz que le voy a poner, por ejemplo, la matriz Z, así, ¿sí? La matriz Z, más Z, ¿no? Esto es igual
por ejemplo, a 1 por 1. Entonces, simplemente viene siendo el elemento Z11. Y esto puede ser igual a raíz de 5. Aquí, raíz de 5. Y ya, prácticamente ese es otro arreglo matricial. Es un renglón, una columna. Por lo tanto, si multiplicamos un renglón por una columna es igual a un elemento. Entonces, eso es lo que nos dan en este caso, este tipo de sistema, ¿no? Si tuviéramos un sistema, todos los que hemos visto son cuadrados, 3 por 3, 2 por 2 y 1 por 1. Pero si tuviéramos un sistema que no fuera, en este caso, la misma cantidad de renglones y la misma cantidad de columnas, entonces pues va a ser diferente, ¿no? Como les había comentado hace ratito. Si tenemos un sistema de 3 por 2, pues obviamente que vamos a tener 6 elementos. En este caso van a ser 3 renglones. Voy a escribir aquí un elemento, otro elemento, ¿sí? Otro elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento. Entonces aquí está mi matriz, que corresponde a ¿qué? A 3 renglones. Perdón, aquí me faltó. Está mal esto, me faltó acá abajo. ¿Sí? Me queda aquí otro elemento. Son 3 renglones, 1, 2, 3 renglones y 2 columnas. 1, 2. Entonces, ese sistema tiene una cantidad de 6 elementos. Aunque no es cuadrado, pero también forma parte de esa matriz. Y aquí cambiaría, sería el elemento A12, por ejemplo, llamarlo así. A12, A11, A12, A21, A22, A31, A32. ¿Vale? Así de esa manera es como tenemos un sistema que no es cuadrado. Y aquí lo estamos representando a través de ese. ¿Vale? ¿Preguntas, ingenieros? ¿Comentarios? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Profe, ¿Sí? entonces el primer número va a ser el de las filas, ¿verdad? Y el segundo el de las columnas. Sí, ajá. O también en este caso filas, en algunos también libros le llaman renglones. Sí, exactamente. Entonces cuando voy a escribirlo aquí, si tengo un elemento A, en este caso de M por M, entonces hablando me quedaría que ese primer elemento, estaríamos hablando de los renglones, o como tú lo mencionaste ahorita, filas, porque también hay libros que así lo indican, y en el caso del otro número que es N, se refiere a la cantidad de columnas. Así es como lo tendríamos que ir identificando. Esa sería la forma de irlo identificando. O de otra manera, también, si tenemos en este caso otro ejemplo que es M por N, estaríamos también haciendo mención que ese primer dato corresponde a renglones o también llamado filas, y en este caso N se refiere a las columnas. ¿Ok? Así como que haciendo ya de una manera más uniforme toda esta información, así nos queda bien. ¿Sabes? Gracias, profe. No, hombre, al contrario, gracias. ¿Sí está quedando claro? Clarines, dijo un amigo. No sé qué yo me acuerdo. O como la béisbol. Como la béisbol. Déjenme les tomo la imagen para que tengan esto como parte de sus portafolios de evidencia. La, 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 la. La, la, la. Ti, 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 ti. Bueno, jóvenes, como me diría un maestro, bueno, pues ya es todo lo que tienen que saber. Por mi parte es todo. Nos vemos el día del examen. Con permiso, adiós, paz. Y seguimos. Yuhu, bye, profe, gracias. Imagínate. No. Y nos quedábamos así como que, ¿cómo? Pero bueno, bonitas experiencias. Ok, continuamos. ¿Preguntas, ingenieros, comentarios? Entonces, esto que acabamos de encontrar, la cantidad de renglones, filas y columnas, pues obviamente nos va a generar, también se le conoce como cuáles son las dimensiones de una matriz.
Y las dimensiones de una matriz, pues tienen que ver, como les comentaba, estos valores de m y n, pues de otra manera nos indican las dimensiones de esa matriz. Es una característica también propia de este tipo de ejemplos, ¿no? Y de aquí surge una gran cantidad de matrices con diferente nombre, que ya muy particularmente, que en su momento cuando se investigaron, pues empezaron a desarrollar toda esta matemática relacionada al álgebra lineal. Y de ahí surge que empiezan a existir, por ejemplo, las matrices de una sola dimensión, en este caso las matrices de un solo renglón, o se llama vector columna o vector renglón, así es como también se les denota a ese tipo de matrices. Entonces, si me permiten, voy a borrar para empezar a hablar sobre esa notación, o parte importante de cómo vamos a identificar una matriz, ¿no? Si es una matriz simétrica, si es una matriz inversa, tiene una matriz transpuesta, o sea, hay diferentes formas: matriz aumentada, la matriz diagonal, la matriz triangular superior, la matriz identidad, que son características muy propias que tienen estas matrices, ¿no? Entonces voy a borrar, ingenieros, ¿ya puedo borrar? ¿Ustedes me indican? Sí, profe. Y eso, está yendo bien, se me está haciendo bien corto el tiempo, fíjense, muy largo más bien. Bueno, está bien, sirve que nos entretenemos más, ¿no? Sirve que nos entretenemos, y el tiempo de una otra manera pues es parte importante de nuestra vida, ¿no? Como dice la canción, el tiempo es relativo, y si quieres ven amor y pásala conmigo tiempo. La vida está hecha de momentos. ¿Sí se acuerdan de esa canción? ¿Sí se las compartí, verdad? Tiempo. ¿No? ¿No les compartí esa letra de esa canción? No, profesor, no. No, profe. No la comparto. Casi grandes, ¿cómo, hombre? Bueno, vamos a dar una chancecita y en un ratito más les comparto esa canción. La canta una cantante, valga la redundancia, del estado de Oaxaca, y se llama así la canción Tiempo. La vida está hecha de momentos, de los detalles más sencillos siento, que valen la pena. Ok, entonces tenemos matrices con una sola dimensión, en este caso. Entonces, dimensión n igual a 1. Entonces, recordando que n, ¿a qué se refiere? Se refiere a la cantidad de columnas, ¿no? En este caso son columnas. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema de una dimensión, entonces estaría hablando de una matriz C, así la voy a llamar, matriz C, la cual es igual a tener C subíndice 1, C subíndice 2, C subíndice 3 puntos suspensivos, hasta C subíndice E. ¿Sí? Entonces nos quedaría algo así. Entonces se le conoce de una dimensión porque tiene solamente una columna, aunque tiene varios renglones, pero normalmente se le conoce como la matriz. En este caso, se le conoce como matriz vector columna. Vector columna. ¿Sale? Luego tenemos otra que se le llama matriz, en este caso, cuando la matriz tiene la dimensión, en este caso, la dimensión cuando m es igual a 1. Aquí hablamos de columnas, entonces, por lo tanto, estaríamos hablando de renglones, o en inglés los famosos renglones. Entonces vamos a hacer otra matriz, en este caso que sea la matriz, no sé, H, así, entre corchetes, la cual es un renglón. Entonces me queda que va a ser H minúscula, aquí como lo indica, en este caso H1, H2, H3, 1, 2, 3, H subíndice E. Perdón, M. Una es M y otra es E. Sí, porque va a depender, ¿no? Ah, no es N, perdón, sí es N. E. De cada sí nos queda ese nombre, ¿no? A ver. Entonces, esa es una manera de representar ese tipo de matrices que existen, ¿no? De dimensión n igual a 1, que corresponde a las columnas, y de dimensión m igual a 1, que corresponde a la cantidad de renglones. También tenemos otra matriz que se le conoce como matriz simétrica. Aquí ya vamos a entrar sobre eso. Matriz simétrica.
Matriz simétrica. Entonces esa matriz simétrica, básicamente, como ya identificamos que esa matriz, voy a escribirla de cierta forma, vamos a escribirla directamente. Y ahí después ya sacamos su definición. Entonces tengo una matriz A, la cual está constituida por los siguientes elementos. Es una matriz de 3 por 3. Como elemento 1, 1, tiene, en este caso A1 tiene el 0, en este caso 2, 1, 2, 1 tiene 0, en la 3, 1 tiene un número 5, en el elemento A1, 2 tiene un 0, perdón, sí tiene un 0, el elemento 2, 2 tiene un menos 4, en la 3, 2 tiene un 2, y luego en el elemento 3, 1, 3 tiene el número 5, en el elemento 2, 2, 3 tiene un 2, y en el elemento, en este caso, viene siendo A3, A3, 3 tiene el número 7. Entonces, como pueden observar, esta matriz dice que es la matriz simétrica. ¿Por qué creen que sea simétrica? ¿Alguien nos puede dar una referencia? ¿Por qué matriz simétrica? Tiempo. ¿Qué identifica que sea simétrica? De acuerdo a lo que ustedes conocen hasta este momento. ¿Cómo identificarían que es una matriz simétrica? Porque tiene la misma cantidad de filas y de columnas. Bueno, esa sería una característica, sí, sí, definitivamente, pero hay algo más. ¿Qué más identifica? Porque todos los números son enteros. También son enteros. ¿Qué algo más? Otra cosa. Déjense ¿Será sacar porque mi varita mágica. están compartiendo entre cada renglón varios números, no? Ok. Sí, varios números. ¿Qué más? Porque si la juntamos de un extremo al otro quedan los mismos números, por ejemplo, el 0 con el 0, el 5 con el 5, el 2 con el 2. Órale. Efectivamente, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que si esto lo doblo a la mitad, pues me va a quedar que va a coincidir el elemento A, en este caso A1, 2, con el elemento A2, 1. ¿Sí? O sea, son iguales. Y eso nos están indicando que están compartiendo el mismo valor, que es igual a 0. ¿Ok? Y luego, ¿qué otro elemento? ¿El elemento qué? A3, 1 es igual al elemento A1, 3. ¿Y a qué es igual? A 5 unidades. ¿Correcto? Y luego el elemento A3, 2 es igual que el elemento ¿qué? A2, 3. ¿Y es igual a qué? A 2 unidades. Entonces, a esos elementos, de una otra manera que voy a marcar con este pequeño triangulito, ¿sí? Se les conoce como, a eso se deriva que es una matriz simétrica. Pero también algo importante que de aquí hasta que terminemos prácticamente el curso vamos a tener que conocerla. Lo que voy a marcar en este círculo, o en este, semicírculo, o esta figura, se le conoce como la diagonal principal. Diagonal principal, así se le conoce. ¿Por qué un sistema principal? Porque un arreglo rectangular de números tiene varias matrices, varias diagonales. Diagonal es esto, ¿no? Así. Entonces, la diagonal principal es la que tiene 3 números en este caso. Aquí esta diagonal nada más tiene un elemento, esta otra tiene 2, esta tiene 3, esta tiene 2 y esta tiene 1. Entonces se le conoce la diagonal principal. ¿Por qué? Porque en este caso se están considerando ¿cuántos elementos? 3 de ellos. Y a eso se le conoce como matriz simétrica, porque los elementos A1, 2 y A2, 1
prácticamente son los mismos. El elemento A31 y A13 es prácticamente 5. El elemento A32 y A23 es igual a 2. Entonces, de ahí es donde viene ese término de matriz simétrica. Preguntas, ingenieros, comentarios, dudas, aclaraciones. Voy a tomar la imagen, ingenieros, para que tengan parte de sus evidencias. Preguntas, comentarios, ingenieros. Profe, y ahí la diagonal principal no se podría tomar de 5 menos 4 y 5, o sea, de la forma al revés. Sí, también esa es otra opción, correctamente lo acabas de mencionar. Lo voy a escribir de color, con el marcador de color azul. Sí, esa es una diagonal que más adelante lo vamos a utilizar. Lo voy a escribir doble, esta. ¿Sí? A final de cuentas, esta es otra diagonal. La de color azul, definitivamente, ¿no? Sí, esa la vamos a utilizar cuando apliquemos la ley de Sartre. ¿Sí? Donde tenemos que multiplicar los elementos que van en la diagonal de izquierda a derecha, así, son positivos, y los que vayan en la diagonal, en este caso, de derecha a izquierda, son negativos, ¿sale? En este caso sería algo parecido. Aquí en la diagonal principal, siempre va de izquierda, o sea, así como lo estoy poniendo aquí en esta imagen, de izquierda, así, a derecha. Izquierda superior a derecha inferior. Normalmente la diagonal principal es esa. Me acordé de esta varita, porque así nos decía la maestra en la carrera. Pongan atención, niños, pongan atención, niños. Bien inquieto que era en ese entonces. Todavía. Pero ahora eso ya lo he enfocado de otra manera. ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a este tema? ¿Cómo andamos? Vamos bien, vamos bien. Continuamos con otro caso. Bueno, ya vimos aquí la matriz simétrica. Luego nos habla de la matriz diagonal. La diagonal principal. Entonces, ustedes me dicen si puedo borrar parte de la información o si en su momento ustedes deciden tomar anotaciones para su respectivo cuaderno, por favor, háganlo. ¿Me indican, ingenieros? Profe, Oigo. mi compañera Areli tiene una duda. A ver, por favor, dígame. ¿Qué pasó? Pregunta que cómo se llamaba el maestro que salía junto con la maestra Canuta. ¿Cuál? A ver, no entendí. ¿El nombre de qué? El nombre del maestro que salía con la maestra Canuta, profe. ¿Sí sabe cuál programa? ¿Con la maestra qué? Canuta. Ah, chis, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo. No. ¿En dónde? Junto con la maestra Canuta. Ay, no recuerdo. ¿No qué programa era? A ver, recuerden. Creo que se llamaba La Escuelita. Ajá, la escuelita. Ajá, en Distrito Comedia, algo así. Ok, bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No me acuerdo de ese Era el programa. profesor Virolo, ¿no, profe? ¿Por qué? ¿Por qué se acordaron de ese programa? Por la varita que trae. Ah, sí, no, pero esa era una tablota, ¿no? Sí, ya recordé cómo era ese programa, sí. Sí, ya me hicieron, yo por eso me quedé, pues, ¿cuál maestro? No la conozco, no imparte clase aquí en el tecnológico. Pero sí, ya me hicieron recordar, cómo no. Muchas gracias. Bueno. Sí, era como una tabla, ¿no? Que cuando pegaba, tronaba así, creo que sí, ¿no? Sí, dice, ya vi en internet, que según es Virolo, dice, sí. Dice Leslie, Daniela. Ok, bueno. Pues muchas gracias. Ok.
¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario? Entonces, ¿ya puedo borrar? Ok. Entonces, dentro de las matrices que estamos observando, ya encontramos la matriz semiótica. Y lo que se le conoce como la diagonal principal. Ahorita vamos a hacer otro caso, o hay varios casos, les digo, no son los únicos, hay muchos, de características muy propias de matrices. Otra de las matrices que en su momento también vamos a utilizar se le llama matriz identidad. ¿Sí? A ver, déjame checar. Bueno, se le llama matriz identidad o matriz, esa es una. Y la otra que me refería hace ratito aquí se llama matriz diagonal. Entonces la matriz diagonal, de una u otra manera, pues igual podemos representarla recordando con una letra, la letra B voy a utilizarla. Entonces la matriz diagonal, si yo tengo un sistema de 3×3, entonces la matriz diagonal, obviamente que va a tener, en este caso, si es un sistema de 3 renglones, de 3 columnas, obviamente que va a tener 9 elementos, ¿no? Entonces, varios de esos elementos, pero específicamente para la matriz diagonal, los elementos de la diagonal principal, que son los que estoy escribiendo, prácticamente son diferentes a los demás. Y todos los otros números son ceros. Eso es lo que voy a ahorita representar. En este caso, me quedan los demás elementos son ceros. Como lo estoy escribiendo. Entonces, eso se le conoce como la matriz diagonal porque los elementos de esa diagonal, que ahorita voy a representar con un color, que es este, prácticamente son diferentes a cero. Pueden ser unos, cualquier otro número, pero diferentes de ceros. A eso se le conoce como la matriz diagonal. Y tenemos otra que es la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad es parecida a la diagonal, pero esa matriz identidad ya se identifica con una letra. Pues esa ya de hecho, o sea, ya de cajón, a la hora que tengamos una matriz con la letra I, se refiere a la matriz identidad. Y la matriz identidad prácticamente la diagonal principal son puros unos. Y arriba y abajo de esos números, que a eso se le conoce como la triangular inferior, y a esto la triangular superior, básicamente son ceros. En este caso, la matriz identidad es porque la diagonal principal, todos sus elementos son iguales a la unidad. ¿Sale? A eso se le conoce como la matriz identidad. Y vamos a estarlo usando bastante, ¿no? Esa matriz identidad. Porque sus elementos que forman parte de la diagonal principal son iguales a la unidad. ¿Sí? Y de ahí surge otra matriz, o parte de ello, aquí mismo esta matriz identidad, donde esta característica, aquí lo voy a marcar con un triángulo, a esto se le conoce como, en este caso, la triangular superior. ¿Sí se alcanza a distinguir mi letra, ingenieros? Y a eso también se le conoce como la triangular, vamos a borrar aquí, superior. ¿Ok? Entonces esas son características muy propias de esa matriz identidad, donde tenemos su diagonal principal, que es unos, y en la parte superior se forma un triángulo, se le conoce como triangular superior, y en el caso, perdón, aquí me equivoqué, triangular inferior. Aquí me emocioné con lo de superior. Triangular inferior. ¿Vale? Entonces parte de lo que tenemos ahí. ¿Preguntas, ingenieros? Déjenme le tomo captura de pantalla para que tengan ustedes esa información. Ahí en sus notas. El grupo de WhatsApp. Vale, va. Ya se las compartí. Ahora lo que vamos a hacer es presentar, si alguien desea hacer una pregunta,
Entonces vamos para corroborar si la matriz identidad dijo que su característica era que la matriz diagonal era igual a la unidad. Ah, ok. Así es. Sí, sí, estimada Arely, así es. Así es, efectivamente, la matriz Gracias. identidad, la diagonal principal es igual a todos sus elementos son iguales a 1. Sí. O sea, a 11, a 22 y a 33, todos son iguales a 1. Como está aquí mostrada, ¿no? En esta parte de aquí. Así es. Bueno, de hecho, esta es la matriz identidad. Y esa es una característica muy propia. Entonces, cuando se les presenta una matriz con la letra I mayúscula, en este caso I latina, de cierta manera corresponde a la matriz identidad. Y ahorita la vamos a utilizar para representar lo que se refiere a lo que se le llama matriz aumentada. Y ahorita lo voy a borrar. Entonces, ¿puedo borrar, ingenieros? ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Sabes pues? Pasamos con la siguiente. Entonces se le conoce como matriz aumentada. ¿Qué voy a escribir? Matriz aumentada. Y la matriz aumentada, pues bueno, tengo un sistema de 3×3. En este caso A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Entonces, esto corresponde a una matriz rectangular de 3 renglones por 3 columnas. De tal manera que yo voy a representar la matriz aumentada, me indica que aquí, en este caso lo que estoy haciendo, voy a escribir una línea, una línea, la cual voy a dividirla, ¿sí? Y le voy a aumentar una matriz, y normalmente la que se ubica o la que se escribe es la matriz identidad, y eso lo vamos indicando. Entonces me queda que es, en este caso, 1, ¿sí? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Es agregarle a la matriz A la matriz identidad, y esto también se representa como la matriz A, una línea, y luego la matriz identidad, y se cierra entre corchetes, ¿ok? Entonces, cuando vean ustedes esto, al final de cuentas es igual a esto. Siempre y cuando yo indique que la matriz A es de un orden, por ejemplo, en este caso de 3×3, obviamente que la matriz identidad tiene que ser igual. Entonces aquí estamos multiplicando la matriz A por la matriz identidad, y a eso se le conoce como la matriz aumentada. Y eso, si se fijan inmediatamente dices, son elementos que tienen la letra A, por lo tanto, es una matriz A. La matriz identidad, la matriz I, en este caso. Entonces, así es una manera cuando ustedes, por ejemplo, yo les pude haber representado ahorita nada más esto. Y les digo, esto es igual que esto. Bueno, aquí lo hice al revés, pero prácticamente es, de aquí lo puedo hacer también para acá. Claro que les tendría que dar los números, los elementos, cada uno de los elementos con los cuales está constituido cada uno de esos elementos, A11, A33, A31, y así escribir la matriz aumentada. ¿Ok? Representar la matriz aumentada. ¿Preguntas, ingenieros? Y luego viene la matriz inversa. La matriz inversa, pues, es la siguiente. Entonces voy a escribir, puedo borrar la parte superior, ¿verdad? ¿Estoy, ingenieros? Entonces esta es la matriz aumentada, y viene la matriz inversa. Entonces la matriz inversa es también la matriz A, pero utilizando la inversa de la matriz, en este caso la misma matriz. Le voy a escribir de la siguiente manera. Entonces ahora no va a ser A, lo vamos a ponerlo con B. Entonces me queda B11, B12 y B13. B21,
B22, B23, B31, B32 y perdón, 33. Entonces aquí tengo una matriz. Perdón. Y entonces la matriz inversa, entonces me queda de esta manera, y aquí voy a escribir nuevamente la misma matriz, pero invertida, o sea, A11, perdón, la misma tal cual, pero ahorita les voy a decir a qué se refiere con invertida. Y la manera de representarla. Entonces la matriz inversa se le representa como un exponente. En este caso, como si estuviera esto a la menos 1. Al final de cuentas, esto corresponde a tener la matriz B, ¿sí? Es esta, multiplicada por la matriz identidad, que es esta. Aquí a la menos 1. Esto en pocas palabras, o sea, esta operación viene siendo esto B entre la matriz B. ¿Sí queda claro? Entonces, como esto está dividiendo, si yo lo paso al numerador, entonces, ¿cómo va a pasar? Bueno, déjenme escribir para acá. De tal manera que si tengo la matriz B entre la matriz B, si esa matriz B está dividiendo, para pasarla al numerador, esto también es igual a tener la matriz B que multiplica a la matriz B, pero invertida. Así. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, no? Entonces aquí podría poner dividir esto entre esto, que al final de cuentas viene siendo este caso. ¿Vale? O sea, todo esto tiene que ver con eso, con ese ejemplo. Nada más que en matrices no existe la división. Esa es una característica que tienen, en este caso, el álgebra elemental, pero el álgebra lineal no se puede hacer división de matrices. Se tiene que aplicar la inversa de esa matriz. Y esto es esto. Por eso está a la menos 1 y ya se le conoce como la matriz inversa de la matriz, en este caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Perdón, y eso me da la matriz identidad. Se me olvidaba también. Me da igual a la matriz identidad. ¿Por qué? Porque si dividimos B entre B, ¿a qué es igual? B entre B, de acuerdo a la 1, es igual a la unidad. Entonces, de ahí me quedaría, en este caso, puedo borrar, ya no tenemos espacio. Bueno, aquí lo voy a borrar. Voy a quitar esto y aquí lo voy a escribir. Entonces me va a quedar la siguiente matriz. En este caso, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Así me quedaría esto. Y esto, a final de cuentas, es igual. Aquí lo voy a escribir abajo. Bueno, déjenme escribir bien, porque ahorita escribimos esa parte. Y entonces me queda B por B, pero claro, aquí es a la invertida, esto es igual a la matriz identidad. Así como lo muestra el texto, ¿no? Y esto, a final de cuentas, ya siendo como lo presenté hace ratito, entonces, si tengo B, la matriz B, entre la matriz B, esto a final de cuentas es igual a tener B, que multiplica a la menos 1, ¿verdad? Y esto es igual a ¿qué? A la unidad. Y por lo tanto corresponde a la matriz ¿qué? A la matriz identidad. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí estoy escribiendo parte de esa información. Aquí vamos a poner. Voy a tomar igual una imagen para que la tengan ahí como parte de su portafolio ingenioso. Y claro, puede ser todo, si se fijan, siempre es cuadrada. Puede ser un sistema desde 2×2 hasta n, ¿no? Ok, ingenieros, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Todo perfecto, todo claro? ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien? Andamos con buen tiempo. ¿Preguntas, ingenieros? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Perdón, me está copiando, ¿verdad? Ahí está.
Sí, ya en la siguiente sesión pues vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Relacionado con esta operación de remate. Ustedes me dicen si puedo borrar, ingenieros, para pasar al siguiente ejemplo. Por favor, ustedes me indican. Profe, Otto, ¿en la matriz aumentada se le sigue considerando una matriz de 3x3 o ya se le nada sí, más se agrega? sí, de hecho siempre tiene que ser así. Tiene que llevar el mismo orden. Si te fijas, eso es bien importante. Esa pregunta que acabas de hacer es muy importante porque de una u otra manera, ese sistema que tengo aquí, que estoy marcando, lo voy a escribir aquí encima, ¿no? Ese es un sistema de 3x3, ¿correcto? Y este también es un sistema de 3x3. O sea, debe haber equilibrio entre los sistemas. Debe de tener 3 renglones o filas y 3 columnas. También sucede con esto. 3 filas o renglones y 3 columnas. Por consiguiente, el resultado que el cual vamos a llegar va a ser un sistema de ¿qué? De 3x3, como tú lo acabas de observar. Siempre van a ser sistemas cuadrados. Incluso en la matriz aumentada tenemos que respetar lo mismo. Vamos a tener un sistema de 3x3. De igual manera, en la matriz identidad vas a tener que tiene que ser de 3x3. Todo tiene que ser cuadrado normalmente para este tipo de casos, para la matriz inversa y para la matriz aumentada, así tiene que ser. Un sistema siempre de 3x3. Y el resultado, pues como puedes observar ahí arriba, te da de 3x3. Definitivamente así es. Sí, gracias por tu pregunta, es muy interesante. Gracias. ¿Alguien más, ingenieros? ¿Desea hacer alguna otra pregunta? Así que como ven, de que, oh, qué gusto de volverte a ver. ¿Ya copiaron, ingenieros? Sí. Déjenme tomar igual esta imagen porque esta está actualizada. Ay, sí está actualizada. Corregida y aumentada. Entonces también, si vamos a hablar de una inversa, debe ser, siempre les digo, cuadrada. Puede ser de 2x2, de 3x3, 4x4 y así sistemas bastante complejos, ¿no? ¿Sabes? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario que deseen agregar? ¿Sí los escucho? Ingeniera Alejandra Jiménez, ¿algún comentario? No, profe, todo bien. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Ingeniera Dulce, María. No, ninguno, profe, todo bien, gracias. Ahora, pues, chido, Juan. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Ingenieros industriales. Ok, bueno, entonces vamos a concluir la sesión del día de hoy. Hasta este tema y ya en la siguiente sesión pues vamos a seguir hablando de ya un poquito más de otras cosas, de sumas, de multiplicaciones, de restas, pero la división, observen aquí, no existe la división. Existe la matriz aumentada o existe la matriz inversa. Aquí está, ¿sabes? Que es parte de este procedimiento. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ingenieros, pues no me queda más que despedirme, agradecerles por su tiempo, por estar al pendiente de la clase y también por reírnos un poquito, ¿no? Con el famoso, oh, qué gusto de volverte. Y con la maestra, ¿no? Con la maestra, Canuta, que está en ese programa de televisión. Bueno, pues que tengan bonito día, muchas gracias y estamos en comunicación. Cuídense mucho, por favor. Bye. Gracias, profe. Gracias, Gracias. Bye. Adiós, profe, igualmente. Por favor, ustedes, bye. Quiero saludarlos, cuídense mucho, por favor. Bye, profe, gracias. Cuídense mucho. Si se portan mal, inviten y si se portan bien, también. Nos vemos, profe. Cuídate mucho, nos vemos, bye. Cuídense mucho, ingeniero.